parte práctica de varios ejercicios, para lo cual voy a pedirles cordialmente tengan la gentileza de organizarse en grupos. Entonces tienen que tener un speak person, una persona que nos vaya a guiar, un representante de grupo. Una vez organizados, les voy a pasar el material para que den lectura internamente, ustedes en sus grupos. Una o dos personas pueden guiar el grupo. Lo importante en este momento es de que les voy a pasar un expediente obtenido del juzgado público no civil, del cual voy a pedir, por favor, que emitan los nombres y apellidos, por respeto a las personas, obviamente. Ustedes le pueden poner su nombre y un nombre convencional de apellido, ¿no? Por decirles María Pérez, o María X, o María Z. No hay problema. De tal manera que podamos ingresar a la práctica. Al final de la lectura, análisis y comprensión de la demanda, porque aquí en los procesos voluntarios lo que tenemos es una demanda, una admisión de demanda. En algunos casos vamos a tener un auto que va a ordenar que se subsanen algunas falencias de la demanda y posteriormente un memorial de complementación, enmienda o de subsanación de la demanda. Y finalmente viene la resolución, que como todos ustedes conocen, si bien no causa estado, no se ejecutaría en ningún momento, pero va a determinar, legitimar, garantizar y legalizar la petición del actor, en este caso del solicitante, del demandante. Toda vez que en un proceso, un proceso voluntario no existen partes en contrario. Yo les voy a pasar al grupo del WhatsApp la instrucción y les voy a pasar el link para que ingresen a los temas. Ahora sería interesante no repetir el tema, por decirles el grupo de Jenny, es un decir, que no repita con otro grupo de, no sé, por decirles de Ronald, que no repitan el mismo tema. ¿Les parece? Tendrían que organizarse internamente. Entonces, les estoy pasando el instructivo. Ok, les estoy pasando. Tengan la gentileza, distinguidos colegas, de leer la hermenéutica de la clase de hoy. Adelante, Cristian, por favor, tengan la gentileza. Buenas noches, colegas. La hermenéutica de la clase de hoy será la siguiente. 1. Nos conectaremos a las clases mediante Google Meet. 2. Se deben organizar en grupos abiertos en el número de personas de forma libre. 3. Cada grupo trabajará un expediente que les pasaré mediante la plataforma. 4. Cada grupo deberá crear su propio grupo de trabajo. Deberán salir de la clase de Meet y crear una reunión aparte para trabajar el expediente en grupo de forma casi simultánea. 5. Una vez terminado el trabajo, deben volver a unirse a la clase mediante el mismo link general. 6. Cada grupo deberá redactar la resolución denominada auto definitivo, respetando el formato de la sentencia. Atentamente. Bien, ahí al lado del mensaje que acabamos de leer con 5 instrucciones sencillas, como ustedes han notado, vamos a salir de este grupo de Meet para que puedan utilizar su dispositivo, su tablet, su computadora, etcétera, y se van a juntar ustedes en el número de personas que libremente, en un grupo. Y van a bajar de este enlace que les he enviado un expediente. Lo que no quiero es de que sea el mismo expediente, ¿no? Hay que evitar de que sea el mismo expediente todos los grupos. Los que vayan llegando se van sumando al grupo, no hay problema, pero empezaremos, porque si no vamos a tener que esperar hasta las 8. Les voy a dar el tiempo que sea necesario, primero para que se organicen los grupos, en 6 grupos para 6 trabajos, ¿les parece? En el link van a encontrar 6 trabajos. Entonces, como representante, voy a comunicar, todos van a volver al Meet en el tiempo que ustedes consideren necesario y van a redactar y van a exponer su resolución de fondo. De tal manera que al final de cuentas vamos a exponer 6 resoluciones en la clase de hoy
y vamos a aprender 6 casos voluntarios, obviamente, distintos. Bien, ¿ok? A las 8 en punto nos encontramos en el Google Meet, ¿ok? Entonces hacemos una pausa aproximada de 30 a 40 minutos aproximada y luego procedemos a la actividad. Bien, organícense, terminen de organizarse y empiezan con la lectura de los expedientes. Empezamos, por favor, con los que están preparados. Les cedo la palabra a los que están preparados. Doctor, buenas noches. ¿Cómo está? Le habla Deri. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Mi nombre es Deri Quispechambi. Soy integrante del grupo número 5. Hemos asumido el reto de analizar y proyectar un auto definitivo con relación a la demanda de aceptación de herencia con beneficio de inventario. A tal situación, el grupo ha analizado en su integridad los documentos que se han sido, o las pruebas que han sido incorporadas a la demanda, el certificado de matrimonio. Hemos analizado también el certificado de defunción, las partidas de nacimiento de sus hijas menores de edad, un bien inmueble constituida en propiedad horizontal. De la misma forma, se ha analizado el certificado de la entidad financiera, la primera, quien manifiesta que se ha cancelado una deuda que se hubiese contraído entre los esposos y bueno, hemos hecho este pequeño análisis que mi compañero va a continuar con el desarrollo. Bien, continúe, por favor. Dentro de los antecedentes que se ha analizado, doctor, también podemos resaltar que se ha pagado a la entidad que se adeuda a la entidad financiera, como asimismo habiéndose notificado a la entidad financiera, y hay otra creencia que es por un vehículo adquirido. Asimismo se ha considerado que dentro del matrimonio el señor tiene un trámite pendiente en las oficinas de derechos reales de un vehículo, digo, de un garaje, por lo cual hemos llegado a considerar en el siguiente análisis, conforme al artículo 470 del Código Procesal Civil, artículo número 7, numeral 7, que se refiere a lo siguiente: luego el heredero que acepte con beneficio de inventario declarará expresamente su decisión ante la autoridad judicial dentro de los plazos y condiciones establecidos en el Código Civil, cumpliendo los requisitos para la presentación de la demanda. Parágrafo segundo. En caso de aceptación de herencia con beneficio de inventario, acompañará también lista de los coherederos y acreedores del causante y sus domicilios, concordantes con el artículo 475, del mismo que cumple lo siguiente: cumplidos los requisitos legales, la autoridad judicial pronunciará resolución teniendo por aceptada la herencia con beneficio de inventario en este último caso. El régimen administrativo y liquidación del cual de la masa hereditaria estará sometido al control de la autoridad judicial conforme a las normas del Código Civil. Asimismo, se puede señalar asimismo, en la parte resolutiva consideramos que se falla declarando probada la demanda a favor de la señora demandante ahorita y a favor de sus 3 hijas. Asimismo, debiéndose levantar conforme al inventario levantado de acuerdo a las hojas. Vamos a dictar la parte resolutiva del auto definitivo, doctor. Por tanto, el juez en materia civil comercial del juzgado noveno de la ciudad de La Paz
vaya declarando aprobada la demanda de Fojas, digamos, 21 Fojas 17, 21 subsanada Fojas 35-37, interpuesta por la señora Lourdes del Pilar Sandoval Gómez, viuda de Bellido, por sí y en representación de sus hijas, Alejandra Carolina Bellido Sandoval, Lorena del Pilar Bellido Sandoval y Mayra Valentina Bellido Sandoval, respectivamente. En consecuencia se acepta la herencia con beneficio de inventario al fallecimiento de su señor, el señor Rojas Bellido. Bien. Benjamín Sí, Miguel, doctor. es tu nombre, ¿no? Haces honor al doctor Benjamín Miguel Hart, Eso ¿verdad? esperamos. Bien, bien, Benjamín Miguel, te agradezco tu exposición. Gracias. Cuando haces una relación de Sí, expediente, doctor. tienes que tú empezar por los antecedentes, los hechos. Y el compañero que ha empezado, al igual que tú, no han hecho una relación de los antecedentes. Primero que primero que ha fallecido el esposo y ha dejado a los hijos y a la viuda. Segundo, de que tienen dos acreedores, la mutual de entidad financiera para la vivienda, la primera, y el Banco Visa. Vale decir que tenemos dos acreedores, de tal manera que la viuda y los hijos han quedado con un pasivo. Primero, para comprar un inmueble ubicado en Sopocachi, obviamente registrado bajo la matrícula del folio real, y también un vehículo motorizado marca Hyundai. Entonces, la narrativa te has olvidado, al igual que tu compañero. Después tienes que decir si fue o no admitida la demanda, mediante qué auto y de qué fecha, para luego pasar a la notificación, porque a partir de la notificación se va a computar si se van a oponer o si no se van a oponer, vale decir, si el proceso voluntario se va a mantener como está en voluntario o prácticamente se va a volver en contradictorio. Como principio, habíamos manifestado que los juicios voluntarios no están sometidos al control de una contraparte, para decir que no hay una contraparte que te fiscalice, te controle o que te juzgue, o quién sabe lo juzgue al propio juez, a la autoridad. Usted está haciendo mal su trabajo, usted se está parcializando o usted está, bueno, equilibrando la balanza de un lado o del otro. De tal manera que el fallo que se dicte en estos procesos voluntarios carece de autoridad de cosa juzgada de carácter material. De manera que nadie puede aducir lo contrario. Es decir, se va a declarar un derecho, se va a respetar una legitimidad de derechos. De esa forma, la resolución que tú estás emitiendo tiene que tener un plazo. Un plazo. ¿Se ha cumplido el plazo? Tampoco nos has explicado. Si cuando se emite el auto definitivo declarando probada la solicitud de declaratoria de herederos de las guaguas que tienen, de cuyos había fincado pasivos, no nos has indicado si se ha cumplido el plazo o no. Y segundo, si ha habido costas o no. Pero bien, se ha entendido, no está mal, está bien, pero hay que ir mejorando. Me vas a mandar por el conducto interno de la comunicación que estamos utilizando ahora, la lista de tus componentes, por favor, quienes han trabajado contigo. Benjamín Miguel, Está bien, doctor. un saludo cordial. Te agradezco tu exposición y considera estos puntos como una simple opinión, ¿no? El Está bien, siguiente doctor. grupo le rogaría, por favor. El grupo 2, son 6 grupos. Adelante. Buenas noches, doctor. Doctor, buenas noches. No sé si se me escucha. Sí, sí, adelante, por favor. Doctor, buenas noches.
Mi nombre es Rodrigo Herbas, soy representante del grupo número 2. Nos ha tocado el expediente sobre inscripción de partida de defunción. Analizados los antecedentes en el auto definitivo, que le hemos puesto fecha 20 de julio de 2020, diremos que tiene como antecedentes que la señora Marcela García Terceros ha interpuesto demanda voluntaria de inscripción de partida de defunción en vista de que su hermana Victoria Rosalía García Terceros habría salido del país el año 1985 en busca de trabajo al país de Argentina. En dicho país, la misma ha fallecido por problemas de salud y que posteriormente el cuerpo ha sido repatriado. Asimismo, la demandante desconoce cómo los restos han sido trasladados al país. Sin embargo, llega a tener conocimiento de que el cuerpo de su hermana se encuentra enterrado en el cementerio general por más de 34 años. Es de esa manera que acude al CERECI para regularizar la inscripción de la partida de defunción de su hermana, pero sin embargo ha sido rechazada esta solicitud en la vía administrativa. Por tanto, se declina la competencia y se remite o se habilita a la vía jurisdiccional. Se considera como agotada la vía administrativa, por ende habilitada la competencia jurisdiccional, y asimismo se considera que presenta como elementos probatorios el certificado de nacimiento de la señora Victoria Rosalía García Terceros, nacida en la localidad de Nuestra Señora de la Paz, provincia Murillo, del departamento de La Paz. Asimismo, adjunta como elemento probatorio el certificado, el documento que corrobora el fallecimiento a la edad de 24 años en fecha 19 de marzo de 1986 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Asimismo, adjunta y acredita que no cursa en la base de datos a nivel departamental ni nacional del CERECI la partida de defunción de la señora Victoria Rosalía García Terceros. Asimismo, presenta la resolución que acredita el agotamiento de la vía administrativa y la facultad de acudir a la vía judicial, que, amparado en el artículo 450, numeral 10 del Código Procesal Civil, se refiere que son procesos voluntarios, inscripción, modificación, cancelación o fusión de partidas en el registro de derechos reales, así como en otros registros públicos, siempre que no estén regulados por una ley especial. En el presente caso, la doctora ha demostrado documentalmente y fehacientemente que la señora Victoria Rosalía García Terceros habría nacido en la localidad de Nuestra Señora de la Paz, en el país de Bolivia, y que posteriormente habría fallecido en el país de Argentina. Asimismo, se considera y se aclara que con los elementos probatorios presentados en la demanda por la señora Marcela García Terceros, con estos elementos se comprueba la pretensión deducida de la misma. Por tanto, se declara aprobada la demanda interpuesta por Marcela García Terceros y en consecuencia se dispone que por ante las oficinas del CERECI se proceda a la inscripción de la partida de defunción de la señora Victoria Rosalía García Terceros con los siguientes datos. Falleció a los 24 años en fecha 19 de marzo de 1986 en la provincia de Buenos Aires, Argentina. Comuníquese y regístrese. Es todo, doctor. Bien. Me parece que has hecho una buena relación de expediente, has hecho una buena narrativa de los hechos sucedidos. Lo que te ha faltado es la parte de la motivación de tu resolución. A ver, antes de ingresar al análisis de tu expediente, que es sencillito, te voy a hacer una consulta. ¿Cuándo tú consideras que la instancia administrativa se agota para que inicies la instancia jurisdiccional? Cuando se realiza la solicitud al órgano administrativo, en este caso el CERECI, y una vez que se rechaza la solicitud, se puede recurrir del recurso de revocatoria y luego el recurso jerárquico. Una vez agotados estos recursos, el CERECI nos da una resolución en la cual dice que se declina la competencia y se habilita la vía judicial. Y en este caso es lo que ha sucedido, y en el plazo correspondiente desde la solicitud administrativa
se ha remitido o se ha realizado la demanda, se ha formalizado la demanda en la vía judicial. Es ahí donde se apertura la vía Ya. judicial. A ver, permíteme hacerte una precisión. El agotamiento de la vía administrativa nos muestra que los derechos no son absolutos y por ende, en forma razonable y fundamentada, podemos intentar en otra instancia rebatirlos. Ahora bien, ¿cuál es el objetivo de esta instancia? ¿No? Entonces, el objetivo es, lógicamente, que en otra sede, que ya no es la administrativa, se pueda modificar, cambiar, revocar la resolución en la sede administrativa. De tal manera que tenemos dos cadenas argumentadas desde el punto de vista de la dogmática jurídica como un eslabón de decisiones. La primera decisión dice no al lugar el CERESI porque, bueno, no es mi competencia para registrar una defunción que carece de comprobación absoluta. Vayan a la vía judicial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el argumento para que el CERESI no inscriba si el juez ha realizado la misma valoración de la prueba? Primero tenías, ¿por qué te digo esto? Porque tú no has apelado ante el CERESI, has ido directo a la vía contenciosa, no has hecho el recurso de revocatoria y tampoco has utilizado el jerárquico, ¿no? Primero tenías el certificado de óbito, de defunción, de fallecimiento, tenías una certificación municipal, después tenías el entierro de los restos mortales en el cementerio, creo que era el municipal, por más de 34 años. Doctor, que no sabías ¿me de permite? cómo había llegado. Terminaré, por favor, Rosemary. Ya, perfecto. No, manifestaste que no sabíamos de cómo había llegado el cuerpo al cementerio general. Entonces, sin ninguna argumentación, si te das cuenta, el CERESI dice no al lugar a esta inscripción. Y con la misma prueba, el juez te dice sí al lugar. Entonces la pregunta es, en el CERESI, según tu criterio, tenías dos instancias, el revocatorio y el jerárquico, según tu criterio. A ver, antes de que vayamos a el principio en el cual se fundamenta agotar la vía administrativa, si es que o no es necesario. Según mi criterio, no es necesario agotar ninguna vía para ir a un proceso voluntario. Directamente te deberías haber ido al voluntario, ¿no? O directamente haber insistido en la vía o la sede administrativa. Sí. Ya, vamos a ver esa parte. Listo. Doctor, yo también soy del grupo. Voy a apoyar al colega. Y bueno, vía administrativo se nos dio no al lugar el CERESI y como indica, no es necesario hacer con el no al lugar del CERESI y con el certificado de inexistencia de la inscripción de defunción, ya con eso podemos proceder a la vía judicial. No es necesario irnos a revocatoria, pero también se hizo constar, bueno, la parte demandante hizo constar de que renunció a esos recursos. Nosotros, como somos ahorita la parte del juez, hemos solamente colocado, ya que ellos renunciaron a su recurso vía administrativa. ¿Por qué el CERESI no nos dio lugar? Bueno, ¿por qué no le dio lugar a la parte demandante? De acuerdo al decreto supremo 24247, en su resolución, colocó en el artículo 46, indica que tenía 24 horas para hacer la respectiva inscripción. Conforme a eso fue, y como somos la parte del juez, dimos al lugar porque se acreditó con el certificado de óbito, con el certificado de inhumación, se acreditó de que efectivamente los restos mortales están en el cementerio general. Por eso se dio al lugar y se probó, se dio como probada la demanda de inscripción de defunción.
Muy bien, sí, sí. Está muy bien el argumento. Ya, una pregunta para el grupo. ¿Qué significa el principio de subsidiariedad? A ver, adelante. Doctor, soy Marcela García del grupo también y la demandante en el auto Adelante, definitivo. la doctora demandante. Adelante, por favor. El principio de subsidiariedad tiene que ver con agotar la vía administrativa para iniciar en este caso la demanda que se ha iniciado por la vía jurisdiccional. En ese sentido, nuestra colega Rosemary Catacora, la doctora, explica de que al presentar la demanda, o sea, yo como demandante he renunciado a los recursos que podría haberse planteado por la vía administrativa con el rechazo que el CERESI nos entrega, señalando que según el decreto supremo 24247 tenía yo 24 horas para inscribir la defunción de mi hermana en este caso. Entonces, es por eso que en este hecho concreto no existiría no estaría la subsidiariedad de por medio porque ya se habría agotado la vía administrativa. Voy a activar mi micrófono, ¿no? Estaba desactivado. Ya, pero la consulta va en el fondo, va al fondo de que si era necesario de que la demandante, en este caso Marcela, renuncie a esos dos recursos. Si era necesario o no. En realidad, mi criterio personal, doctor, no conozco el procedimiento exacto, pero a criterio personal considero de que en el grupo la mayoría de mis compañeros dicen que sí o sí tenía que haberse renunciado para poder ir para agotar la vía administrativa. Sin embargo, yo un poquito difiriendo, probablemente me estoy equivocando, pienso que no es necesario porque ya existe el rechazo de la entidad que tenía que haber inscrito la defunción, ¿no? Ya, a ver, no sé si estoy con micrófono y me escucha, por favor. ¿Me ratifica? Sí, se lo escucho, doctor. El principio de subsidiariedad es un principio primero jurídico y se plantea en situaciones jurídicas en las que se dan dos alternativas. No sé si me entienden. Hay dos alternativas. Hay una opción administrativa, pero si no me dan curso la administrativa hasta agotarla en el de revocatoria y el jerárquico, no es una alternativa que yo la renuncie o no la renuncie, sino que sí la debo agotar. Entonces, se contrapone este principio de subsidiariedad con otro principio que se llama el de la solidaridad, en virtud del cual se establece un orden de prelación en las alternativas. Entonces, les voy a explicar de forma sucinta y gratuita. Si puede apagar su micrófono, Budelia. Gracias. A ver, si tengo dos alternativas, aplico el principio de subsidiariedad. Primero me voy a la fase administrativa, como no me dan curso, me voy al revocatorio, no me dan curso, me voy al jerárquico, no me dan curso, he agotado la fase administrativa y sí o sí me queda la fase o la instancia judicial. En procesos voluntarios no requerimos agotar ninguna instancia, porque en su caso tendríamos que ir no al recurso, escúchenme, no al proceso voluntario, tendríamos que ir a un recurso histórico constitucional que se denomina de amparo. No me han dado en la fase administrativa al CERESI, demando de amparo al CERESI, acción de amparo, antes era recurso, y obviamente citan al director del CERESI, y el CERESI va a fundamentar en su informe, y el tribunal de amparo tendría que darme y obligar al CERESI a inscribir a mí, en este caso, mi extinto fallecido familiar. Entonces, doctor, no era necesario terminar con esta parte. Entonces, hay una diferencia entre subsidiariedad y solidaridad. En los procesos, para finalizar mi pequeña
aporte, no, en los procesos voluntarios no hay necesidad de agotar instancias. Evidente que hay trámites como este que tienen, nos confunden, dos instancias. Puedo ir al CDC a inscribir, pero el 452, creo que si no me equivoco, de los voluntarios, dice también inscripción de matrículas y o de otros establecidos por ley. ¿Recuerdan? Entonces también me da la opción de inscribirlo en la vía judicial. Entonces, con esta pequeña acotación, les cedo la palabra si tienen alguna otra opinión. Adelante, por favor. No, doctor, estoy totalmente de acuerdo. Tenía una duda, pero la ha aclarado al finalizar su exposición y ya no tenía tan clara la figura, pero sí tenía la idea. Gracias, doctor. Gracias, Marcela. Gracias también a José Luis. Hola, hola. ¿Presentación o no? José Luis, sí. Hola, doctor. Para que puedas presentar. Somos el grupo. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Somos el grupo que hemos elegido la cancelación de usufructo. En sí, la relación de los hechos sucede que la señora Leonor Lucía Valdés Flores, junto con sus hermanas Elena Virginia Valdés y Mónica Jacqueline, habían dado en usufructo un cuarto a su señor padre, el señor Ricardo Vareja Aguilar. Mediante testimonio 45 quebrado 2016 de fecha 11 de mayo de 2006. Con esto se evidencia que la constitución de un usufructo sobre un inmueble ubicado en la zona de Achachicala. Y ahora estas señoras están solicitando la cancelación del usufructo. ¿Ya? José Luis, ya. Sí. Con el debido respeto. Cuando haces una relación de expediente, empiezas, si me permites, yo soy de la escuela Claro. vieja, tú eres jovencito, ¿no? Por lo que se nota. Sí. Un poco que veo en la pantalla, no te veo, pero me doy cuenta. Empiezas, está bien como estás exponiendo, pero te falta, te podría decir, el estilo de desarrollo de la narrativa, pero con óptica jurídica. Tienes que decir que a Fojas X, el demandante, el actor, el solicitante pidió tal cosa. Haces un paréntesis. Que a Fojas X presentaron el testimonio expedido por ante notario tal, de tal municipio o de tal jurisdicción. Haces un paréntesis. Y así vas exponiendo con ese formato académico jurídico. Y al final dices, considerando todo lo que ver convino y se tuvo presente. ¿Y qué significa esto? Que de de los obrados presentados, estás haciendo ya un análisis. Y no concluyes, dejas en la duda. Y en el por tanto resuelves. Continúa, por favor, si te sirve este pequeño aditamento que te hago, entonces considéralo para futuro. Continúa, José Luis, adelante. Ya, vuelvo a empezar. Mediante testimonio número 45 quebrado 2006 de fecha 11 de mayo, se evidencia la constitución de un usufructo sobre un inmueble ubicado en la zona Achachicala, calle Juan de Saavedra, número 300, de la ciudad de La Paz, por parte de las demandantes en favor de Ricardo Valdés Aguilar. En fecha 30 de marzo de 2016, en la localidad de Cochabamba, fallece el señor Ricardo Valdés por causa de insuficiencia respiratoria aguda, por las que las demandantes inician la tramitación del proceso judicial sobre la cancelación del usufructo. Se evidencia también mediante un certificado de difunción emitido aquí en la ciudad de Cochabamba. Ay, mira, perdí.
se evidencia que son legítimos propietarios del inmueble. Sí. Ya, continúa. Sigue, sigue, José Luis. Muchachos, no puede llegar. Aló, aló, no se le escucha a José Luis. ¿Sí? ¿Podrías ayudarle con él? ¿Dónde está? ¿Dónde está el mandado? Ese rollo, ¿dónde está? Ay, no, escucho con eco todo y me dijo que estaba bien, ¿no ve? Es como... Compañeros, micrófonos. Bien, mientras solucionamos el problema del micrófono, yo creo que a mí me escuchan, ¿verdad? Vamos a hacer una precisión. La cancelación de usufructo se da en dos ocasiones. Primero, cuando, en caso de que el beneficiario se encuentre con vida. Y el segundo caso es cuando el beneficiario ha fallecido. Entonces, si tenemos una escritura donde el titular del inmueble ha dado el consentimiento de forma expresa, concediendo el uso y usufructo hasta sus últimos días, por ejemplo, de sus hijos, grabamos la escritura pública de constitución de usufructo en la Oficina de Hechos Reales y obviamente en la casilla que corresponde a cargas, gravámenes e hipotecas, se va a asentar una de inscripción de usufructo. Si la persona continúa con vida y ha tomado la decisión voluntaria, unilateral, de levantar ese gravamen, carga o peso que recae sobre el inmueble, tendrá que hacer una escritura similar a la de constitución de usufructo, levantando y otorgando su voluntad de extinguir dicho gravamen, carga o peso para que el bien inmueble quede alodial. De tal manera que en vida se levanta el gravamen de usufructo y el inmueble queda totalmente alodial, libre de toda carga y peso. Si en el caso 2, que el beneficiario en favor de quien se ha otorgado el usufructo hasta sus últimos días ha fallecido, tenemos que iniciar un proceso voluntario de levantamiento de usufructo. Vale decir que el proceso en sí se va a regular a través de demostrarle al juez de que primero teníamos un gravamen sobre un inmueble, de que el beneficiario lo ha utilizado hasta sus últimos días, pero de acuerdo a la documentación adjunta como prueba preconstituida, podríamos decir, prueba plena, se ha adjuntado el certificado de defunción, de manera tal de que ya no existe ni causal alguna para que el gravamen que pesa sobre el inmueble continúe, toda vez de que se ha extinguido la personalidad del beneficiario, de manera tal que el juez, en mérito a las pruebas presentadas, deberá levantar dicho gravamen a favor de los titulares del inmueble. En este caso podrían ser los hijos que colocaron el inmueble a su nombre, pero como beneficiario colocaron a los padres o al padre como usufructuario. De tal manera que este es el proceso que José Luis nos acaba de exponer. Si hay alguna consultita al respecto, entonces vemos que hay dos vías, reiteramos, ¿no? Para que quede claro que el usufructo se levanta en vida mediante una escritura pública, debidamente protocolizada ante autoridad competente y presentada ante las oficinas de derechos reales para levantar la carga que pesaba sobre el inmueble. Pero cuando ya fallece el beneficiario,
ya no tenemos la posibilidad de hacerle firmar, obviamente, la manifestación de su voluntad de extinguir dicha carga que pesa sobre el inmueble, de manera tal que en la segunda opción, en el caso de fallecimiento del beneficiario, se hace a través de un proceso voluntario ante el juez en lo civil y comercial. Adelante. Doctor, Shirley, buenas noches. adelante. Bueno, pertenezco al grupo que estaba exponiendo la cancelación de usufructo y teníamos problemas con nuestros micrófonos. Sin embargo, ya hemos solucionado y podríamos continuar con nuestra exposición, por favor, doctor. Adelante, Shirley, por favor, tiene la palabra. Adelante, Ya. continúe, la parte resolutiva, la parte final. Ya, la parte final. Un momento. Dice, ¿no? Bueno, la parte final corresponde aclarar que por lo descrito anteriormente se llega al convencimiento y establecimiento de que los impetrantes han demostrado la aseveración principal efectuada en su demanda, así como la pretensión deduciría en la misma al haber cumplido plenamente con la carga procesal que se asistía a cumplir a efectos de sustentar su pretensión contenida en su demanda principal, al tenor de los artículos 1283 del Código Civil y artículo 136 de su procedimiento, en cuya virtud corresponde acoger favorablemente la misma. Por tanto, el juez público en materia civil y comercial noveno de la capital falla declarando probada la demanda de fojas 7 y 8 y subsanada de fojas 14 interpuesta por Leonor Lucía Valdés Flores, Elena Virginia Valdés Flores y Mónica Jacqueline Valdés Flores. En consecuencia, se dispone la cancelación de usufructo registrado en el asiento B de la matrícula computarizada número 2.01099.001.1803, sea por ante las oficinas de derechos reales de la ciudad de La Paz, a cuyo efecto procédase a librarse las ejecutoriales de ley, comuníquese y regístrese. Ya, perfecto. En tu auto definitivo, como tú dices, acoges la demanda y concedes el levantamiento del usufructo, ¿verdad? ¿Sí? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la misma recomendación cuando utilices los términos, igual que José Luis, no te olvides de que tiene un formato la emisión de la resolución, de la sentencia. Solamente para recordar, está en el artículo 213 del Código del Proceso Civil, para que todos nos acostumbremos a tener un formato. Ahora, ¿cuándo? ¿Por qué? Si tú no vas a ejercer quién sabe, la función de juez. ¿Por qué? Porque se recomienda que el profesional siga esa misma metodología, porque de esa forma te va a entender el juez qué es lo que le estás pidiendo. Primero viene la narrativa, primero el encabezamiento, luego la narrativa, luego la parte motivacional, donde vas a explicar sucintamente los hechos sucedidos, y la parte resolutiva, donde vas a fundamentar, argumentar tus sustentos, tus fundamentos. No te olvides de los plazos, y si hubiera una posibilidad de sancionar, de pedir indemnización, o de multar, o de costas, obviamente hay que utilizarla. De manera tal que el mejor manjar para los jueces es escribir concreto y corto, ¿no? ¿Quién decía esto? Bien, seguimos. El siguiente grupo, por favor, me pasan su lista en el interno, ¿no? En el mensaje interno. Gracias. Gracias, José Luis, Shirley, muy amable. El siguiente grupo, adelante. Adelante, Gabriela. ¿Qué expediente vas a...? Perfecto. Yo tomé el tema de la aceptación de la herencia bajo beneficio de inventario. ¿Cuál, por favor, me repites? La aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Dale. Perfecto. Ok.
Vistos las pruebas aportadas, todo lo que convino ver y se tuvo presente. Resultando primero que en fecha 30 de noviembre de 2018, Lourdes del Pilar Sandoval Gómez de Bellido instauró una demanda en la vía voluntaria solicitando aceptación de herencia bajo beneficio de inventario del de cuyos Roger Manuel Bellido Salazar, adjuntando diversos literales de fojas 2 a 14 de obrados. 2. Que dicha demanda fue emitida mediante autocursante a fojas 16, disponiéndose la notificación de coherederos y acreedores, así como la publicación de dicto de acuerdo a lo consagrado en el artículo 471 del Código Procesal Civil. Considerando primero que el artículo 1031 del Código Civil reconoce que la aceptación con beneficio de inventario es simple, expresa y debe hacerse mediante declaración escrita ante el juez, teniendo el heredero un plazo de 6 meses para aceptar la herencia con beneficio de inventario, mismo que se cuenta desde que se abre la sucesión. Que el Código Procesal Civil reconoce en sus artículos 470 y siguientes a la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario como un proceso de carácter voluntario que genera una facultad potestativa derivada de la ley, que tiene el heredero, para adquirir una herencia, conservando íntegramente su patrimonio personal y evitando consecuencias económicas de una sucesión onerosa. Que del memorial de demanda cursante a fojas 15 se tienen los siguientes hechos. En fecha 3 de octubre de 2018, Roger Manuel Bellido Salazar falleció conforme se acredita por el certificado de defunción número 038958, adjunto a fojas 8, generándose la apertura de la sucesión hereditaria. Que el impetrante y el de cuyos generaron una relación marital, hecho probado mediante certificado de matrimonio, número 055, adjunto a fojas 2, de cuyo enlace nacieron las 3 descendientes, María Valentina, Alejandra Carolina y Lorena del Pilar Bellido Sandoval, que conforme al folio real y RUAD adjunto a fojas 3 y 14 de obrados se evidencian las acreencias adquiridas por el de cuyos, por un bien inmueble con la entidad financiera de Vivienda La Primera y por un vehículo ante el Banco Visa Sociedad Anónima. Considerando segundo, que como primer presupuesto para conceder la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario, es necesario que exista una declaración voluntaria de los herederos a través del cumplimiento de los requisitos formales establecidos en la normativa civil. Que, habiéndose generado la admisión de la demanda y dispuesto la notificación a coherederos y acreedores a través de la publicación de un edicto, y teniendo en cuenta la notificación a los 2 acreedores señalados por la impetrante, siendo que solamente la entidad financiera de Vivienda La Primera se manifestó dentro del proceso aduciendo la inexistencia de la deuda, toda vez que la misma fue debidamente cancelada. Que de acuerdo al artículo 474 del Código Procesal Civil, la suscrita autoridad judicial dispuso mediante autocursante a fojas 20 de obrados, se proceda con el inventario de los bienes patrimoniales que componen la masa sucesoria entre activos y pasivos, habiéndose cumplido el plazo señalado por el artículo 1034 del Código Civil. Por tanto, la suscrita juez público civil y comercial noveno del Distrito Judicial de La Paz, sin ingresar en mayores consideraciones de orden legal, declara aprobada la demanda de aceptación de herencia bajo beneficio de inventario cursante a fojas 15 de obrados, salvando los derechos sucesorios de terceras personas que demuestren igual o mejor derecho. De conformidad al artículo 475 del Código Procesal Civil, sea todo con las formalidades de ley, regístrese, notifíquese y archívese. Muy bien, muy bien, muy bien. Madeleine. Madeleine es tu nombre, ¿no? Sí, hazme una explicación sucinta, muy breve, de qué significa el plazo de los 6 meses para levantar el inventario, o en su caso se tendrá por no presentar la demanda, para decir que existiría tácitamente un rechazo a la apertura de la competencia del juez. ¿Me entendiste? Sí, doctor. Bueno, la verdad, basándome simplemente en un tema legal, el artículo 1032 del Código Civil señala que el heredero tiene un plazo de 6 meses para aceptar la herencia, bajo beneficio de inventario, cámara? Y si no, se prescribe su ¿Tienes derecho. cámara? Sí, doctor. A ver si puedes activar para que... Dale, dale, si puedes. Si no, no hay problema, no te preocupes, ¿no? Okay, adelante. Doctor, sí, aquí estoy. Adelante. Ahora sí, explícanos esa partecita para que nos quede claro a todos, porque has hecho una buena relación de expediente, has utilizado buenos términos, yo diría de la escuela clásica, antigua, pero muy buena, pero es necesario que quede claro el término, el plazo, ¿no? Está en el Código Civil, ¿verdad? Sí, doctor, en el artículo 1032. Ya, dale, explícanos esa partecita y luego damos curso al otro compañero, al otro grupo. Dale. Ok, perfecto, doctor. Lo que sucede es que el artículo 1032 del Código Civil
señala que existe un plazo de 6 meses para aceptar la herencia con beneficio de inventario y si no, se va a prescribir el derecho del heredero. Este plazo va a correr a partir de la apertura de la sucesión hereditaria, es decir, con el fallecimiento del decuyus. Y bueno, existen dos formas de hacer la aceptación de herencia bajo beneficio de inventario. Una sería que el heredero puede aceptarlo directamente y que se proceda al beneficio de inventario, o en segundo lugar, que primero se levante el inventario para luego deliberar si es que acepta o no la herencia. Perfecto. ¿Y qué ocurre si no levantas el inventario en ese plazo o hasta ese plazo? Prescribe su derecho, según lo que señala el código. Ya, ahora dame una diferencia entre prescripción y caducidad. No sé si podrías llegar a esa explicación. Ok, doctor. La verdad, muy preciso no le podría decir. Sin embargo, tengo entendido que la prescripción solamente va a ser legal, por así decirlo, si es que el juez determina que ha prescrito ese derecho. No. Ya, está bien, Madeleine, te agradecemos. Vamos a tratar de conceptualizar lo que es la prescripción y obviamente la caducidad. Ambas son el transcurso del tiempo y son computables desde que se produce un hecho generador de una obligación. De manera tal que con el cumplimiento de este transcurso del tiempo, del plazo, que puede ser perentorio, vale decir que no se apertura, no se amplía o no se extiende más de lo que ya se ha fijado, es perentorio, tenemos entendido de que el cómputo de dicho plazo produce la extinción de un derecho. Cuando hablamos de prescripción, puede ser adquisitiva o extintiva, de tal manera que puedes generar que se te extinga la posibilidad de activar o de iniciar o de incoar una demanda y poner en movimiento al órgano judicial. O en su caso, adquisitiva, que cuando se ha cumplido el plazo, junto a otros requisitos, tengas la posibilidad de que a través de un proceso, obviamente, culminado, obtengas a tu favor la adquisición, por ejemplo, en usucapión, de un bien inmueble. Respecto a la caducidad, es muy similar, pero no está determinando de forma objetiva y taxativa que se te vaya a extinguir esa capacidad de activar el movimiento del órgano judicial. Por ejemplo, si tú no cobras tu salario durante 3, 6, 9 meses, se va a revertir a la entidad que te está cancelando. Supongamos que es una entidad pública, de tal manera que tus salarios, por no haber materialmente, físicamente, pueden ser revertidos al tesoro. Apresó, tu derecho se ha extinguido definitivamente, o puedes activar nuevamente la posibilidad de recuperar y de cobrar tu salario. En este caso no ha prescrito, no se te ha extinguido la capacidad, la potestad, pero sí momentáneamente se te ha prohibido de poder cobrar porque no has, por el transcurso del tiempo, no has activado dicha potestad, dicha capacidad. Por ende, simple y llanamente con una carta de solicitud de que no se reviertan tus salarios en favor del tesoro, puedes nuevamente cobrar siempre y cuando no hayan prescrito. Es decir, que el plazo no se haya extinguido. Con esta pequeña orientación de caducidad y plazo, vamos a pasar al siguiente grupo. Gracias, Madeleine. ¿Lo has Doctor, hecho sola o en grupo? No sé. Adelante. Doctor, bueno, nosotros somos del grupo número 5. El tema que hemos elegido es la aceptación de herencia. Estamos con la aceptación de herencia, doctor. Bueno, dentro de lo que es el caso que hemos elegido, viene a ser la señora Lourdes del Pilar Sandoval Gómez de Bellido, quien
al momento de presentar el memorial para introducir a lo que es ya esta demanda voluntaria, presenta sus antecedentes, ¿no? Ella habla de que en fecha 3 de octubre del 2018, a consecuencia de una enfermedad terminal, su esposo, bueno, con cédula de identidad, da detalles, obviamente, del fallecido, ella demanda declaratoria de herederos con beneficio de inventario. Dentro de su demanda, ella, dentro de los antecedentes que ha mencionado, decide aceptar la herencia del difunto esposo bajo un beneficio de inventario, en aplicación a los artículos 1031 y, bueno, los demás artículos del Código Civil. Permíteme, Así don también, Carlos Alberto, dígame, doctor. permíteme interrumpirte, por favor, con todo respeto. Claro que sí. Este expediente lo han dado 3 veces, ¿verdad? La anterior compañera Madeleine y el anterior grupo de, bueno, está ahí anotado, de Derry creo que es. No importa, de María Jocelyn. No importa, vas a continuar. ¿Qué ocurre si fallece uno de los cónyuges, como es este caso? Lourdes del Pilar es la viuda, tiene 1, 2 y 3 hijas mujeres y se queda sin el marido. Sobre todo ahora en época de COVID, se da a menudo, lamentablemente, ¿verdad? Sí, es un tema muy serio, muy delicado y se da a menudo. De tal manera que se ha prestado en condómino con el cónyuge un préstamo de la mutual para adquirir un inmueble, como es este caso, ha quedado prácticamente sin el trabajo, que es la fuente generadora de ingresos para el hogar del marido, y ha quedado sin el marido. Ha quedado, no digo en la calle, pero ha quedado con una deuda grave. Entonces, ¿qué ocurre con los contratos de las mutuales? En este caso, de las entidades financieras y o las entidades financieras de vivienda, las EFB. ¿Qué ocurre? Que para prevenir estas circunstancias que suceden en la vida de manera inesperada, por cualquier causal o hechos fortuitos o de fuerza mayor o enfermedades o pandemias o terremotos o explosiones o golpes de Estado, porque así se redactan en los contratos, casos de fuerza mayor, terremoto, explosiones, golpes de Estado, pandemias, y uno no piensa que va a suceder. Imagínense, así se redactan los contratos, causas de fuerza mayor. Yo no puedo cumplir porque ha pasado un terremoto y cómo voy a trabajar si mi zona está destrozada. No hay caminos, no hay accesos. O en este caso la pandemia, que nadie se ha imaginado en el mundo. ¿Qué? Entonces viene la pregunta, ¿cómo prevé estas causas de fuerza mayor una entidad financiera? ¿Qué contrato suscribe con los deudores? Cuando hay una pareja, cuando hay una pareja de cónyuges, esposo y esposa, o viceversa. Adelante, Carlos. Está Bueno, clara doctor, la pregunta, ¿verdad? Sí, lo que usted, bueno, me quedó claro que cuando una pareja de esposos hace un préstamo sobre un bien inmueble, existe un tipo de contrato. ¿Para qué? Para que cuando uno de los beneficiarios, en este caso como es el señor, ha fallecido, entonces normalmente las mutuales tienen un contrato en donde le dan un tipo de seguro por el fallecimiento de uno de los beneficiarios. Es por eso que dentro de la demanda el juez ordena se remita a la mutual para que esta mutual informe del estado de la adquisición de este préstamo para el bien inmueble. ¿Cómo se llama el seguro, contrato, don Carlos Alberto? ¿Cómo le llamamos a este seguro prácticamente de vida? ¿Verdad? Porque si ambos han contraído la deuda, son codeudores,
obviamente se ha hipotecado el inmueble que están adquiriendo, quién sabe, hay otros deudores o, garantes solidarios, comunados. ¿Cómo se llama este contrato de seguro de vida? Porque si uno de los dos fallece, el seguro va a cubrir la alícuota parte que le corresponde de la respecto a la creencia que tiene la mutual o la entidad financiera. Doctor, ¿Recuerdas el exacto, nombre? si no estoy, Lo han escrito aquí en el chat si no algunos estoy colegas, muy, amigos. bueno, si no soy muy claro, es un seguro de desgravamen por el fallecimiento. ¿Me escucha, doctor? Finalmente, tú darías curso a que la viuda te solicite a ti como asesor legal de la mutual o de la entidad financiera. Darías curso a que se ejecute y cumpla que la deuda sea asumida en el 50% por la viuda supérstite. ¿Darías curso o no? En el caso, no, doctor, no lo daría curso a esto en caso de ser al asesor legal. ¿Por qué? Porque el contrato establece claramente que el seguro de desgravamen es por la totalidad del resto de la deuda. A ver, explícanos con detenimiento. Ha fallecido el esposo. Tenían un seguro de desgravamen hipotecario. La viuda se te acerca a ti y te consulta. Yo solo voy a pagar el 50% de la deuda porque soy codeudora de la mitad. Mi marido ha fallecido. Usted asuma el resto. ¿Das curso, sí o no? No, ¿Cuál es el doctor, porque en fundamento? este caso la deuda viene a ser no 50-50, doctor, sino viene a ser en global para los dos. ¿Por qué? Porque no es un codeudor como si fuera un garante, doctor. En este caso vienen a ser los dos de un mismo patrimonio. Entonces el desgravamen cubre por la muerte de uno de los dos y no así la deuda. ¿Pero qué va a cubrir entonces? Es por el seguro de desgravamen, doctor. ¿Cubre o no cubre? Según tu criterio, no asumes el 50% de la deuda, ¿verdad? Exacto, doctor. El seguro hace Ojo, que se cubra el ¿no? resto de la deuda, doctor. Pero el resto es el 100% cuando estaban vivos, pero ha fallecido por COVID o ha fallecido en el accidente de, no sé, que ha explotado el otro día. Es un ejemplo que vengo a colación en Beirut, en el Líbano. Bien, te agradezco tu participación y la transmito Doctor, buenas noches. la duda al curso. Doctor, buenas noches. Jocelyn, adelante. Gracias, Carlos. Me mandas tu lista. Bueno, Adelante, Jocelyn. yo también soy del grupo de Carlos Alberto y le quería decir que el beneficio de desgravamen es un beneficio el cual le da tranquilidad a los herederos y a la familia, porque en este caso ya no tendrían que preocuparse por pagar la deuda en la entidad financiera. Pero ¿en qué porcentaje, Jocelyn? Activa tu cámara si es posible. ¿En qué porcentaje? Voy a Tengo pagar problemas con la señal, la doctor. No, parte lo que o- pasa es que sí, tendrían que pagar la mitad. Bueno, según lo que he visto, doctor, sería la mitad. En este caso por Bien, seguimos con la duda. Yo la transmito tema al de grupo para enfermedad. que veamos que la materia es transversal Doctor, y tiene mucho doctor, que ver señor, lo que con yo tengo todo, ¿no? entendido es que el seguro de desgravamen cubre la totalidad de la deuda, sea que se haya pagado la mitad, la cuarta parte y las 3/4 partes, porque este seguro hace que se cubra la totalidad. Bien, yo he transmitido ya la pregunta. Vamos a pasar al otro grupo, por favor. Cuidado que esta pregunta esté en el test, ¿no? Pero ya la hemos hecho, ¿verdad? Es lo importante. Ahora vamos a pasar al otro grupo por cuestión tiempo. Ayer hemos terminado a las 10, ¿no? Hoy día esperamos terminar también igual, o antes, mejor. Bien. ¿Qué grupo falta? Creo que el 5 o el 4. Adelante.
o me avisan si ya no hay personas que van a trabajar o exponer. Adelante. Bien, parece que hemos terminado. Yo quisiera hacer una pausa si es que hay preguntas Doctor. sobre procesos voluntarios o registros. Adelante, María Jocelyn. Adelante. Doctor, disculpe, falta nuestro grupo que es sobre adición de apellido paterno. Mi compañero le va a compartir pantalla al curso para que puedan ver nuestro proyecto de resolución, adelante, doctor. gracias. Ya. Este proceso es un proceso voluntario sobre adición y complementación de apellido paterno en escritura pública y en una matrícula de registro de derechos reales. Como bien lo había explicado el doctor Asdrúbal cuando nos explicaba los tipos de procesos voluntarios que están regulados por el Código Procesal Civil, tenemos en el artículo 450, numeral 10, la inscripción, modificación, cancelación o función de partidas de registro de derechos reales, así como de otros registros públicos. Y como bien lo había señalado el doctor, cuando se trata de elementos que hacen a un registro público, se puede optar por este numeral para realizar el trámite correspondiente por la vía judicial voluntaria. En este caso, como pueden ver, la resolución es la resolución número 95/2020, emitido por el Juzgado Público en Materia Civil y Comercial Noveno de la Ciudad de La Paz, dentro del proceso civil voluntario seguido por María Elena Medrano Alvarado, sobre adición y complementación de apellido paterno y aquí hay que tomar mucha atención porque son en dos documentos. El primero, en escritura pública número 156, quebrado 1976, y en la matrícula de registro de derechos reales número tantos, como ustedes pueden apreciar en la pantalla. Vamos a ir a los vistos. Que mediante escrito, es decir, el memorial presentado de fojas 10 a 11 vueltas, subsanada a fojas 14 vueltas y 21 vueltas, María Elena Medrano Alvarado interpone demanda voluntaria de adición y complementación de apellido paterno en escritura pública número 156, quebrado 1976 y matrícula de registro de derechos reales, señalando lo siguiente, y aquí vamos a los hechos que motivan la pretensión de la parte solicitante. Primero, que ha sido declarada heredera de sus señores padres, Petrona Alvarado de Medrano y Ramón Medrano Valencia, por resolución número 527/2010, de fecha 29 de noviembre de 2010, emitido por el Juzgado del Centro Integrado de Justicia del Distrito 6 de la Ciudad del Alto. Segundo hecho, que dentro de la sucesión hereditaria se encuentra el lote de terreno ubicado en el pasaje litoral, avenida Tumuzla de la Ciudad de La Paz, inscrita inicialmente por escritura pública número 156, quebrado 1976, emitido por la notaria de fe pública a cargo de la doctora Silvia Noya Laguna, y posteriormente bajo matrícula computarizada de derechos reales número tantos. Tercer hecho, que en la escritura pública 156, quebrado 1976, de fecha 20 de abril de 1976, y la matrícula de registro de derechos reales, cuyo número signa en la resolución, su señora madre se encuentra registrada como Petrona de Medrano, omitiéndose su apellido paterno Alvarado. Siguiente hecho, que en la declaratoria de herederos
de herederos, resolución número 527, quebrado 2010, de fecha 29 de noviembre de 2010, su señora madre se encuentra registrada como Petrona Alvarado de Medrano. Finalmente, el petitorio. Aspectos que le imposibilitan realizar el cambio de nombre a su favor en la titularidad del bien en cuestión, objeto del caudal hereditario. Y aquí hay que hacer una explicación muy importante. Como han podido ver, la declaratoria de herederos de esta señora, la solicitante, en la parte del nombramiento de los causantes, uno de ellos, su señora madre, está consignada como Petrona Alvarado de Medrano. Ahora, dentro del caudal hereditario se encuentra un bien inmueble específico sobre el cual la señora quiere realizar el cambio de nombre a su favor como heredera de los causantes anteriormente mencionados. Y ahí surge el problema, que es el objeto de este proceso, que tanto en la escritura pública como en la matrícula de registro de derechos reales de este bien inmueble, que es uno de los bienes del caudal hereditario, uno de los causantes, es decir, la madre, está consignada solamente en su nombre como Petrona de Medrano, omitiéndose el apellido paterno de la misma. Y lo que se está solicitando en este proceso es que se añada, se adicione y complemente ese apellido. Seguimos con la resolución. Se ha admitido la demanda por el auto de fecha 5 de agosto de 2011, que está cursante a fojas 20. Han sido notificadas las entidades codemandadas, es decir, tanto el subregistrador de derechos reales de la ciudad de La Paz, donde se encuentra inscrito el bien inmueble objeto del proceso, así como a la notaría de fe pública, a cuyo cargo está la escritura pública, sobre la cual también se solicita la adición y complementación del apellido paterno de su causante. Entonces, acá, conforme se evidencia por diligencias de notificación cursante a fojas 22, y al no haber derechos reales ni la notaría de fe pública respondido a la demanda dentro del plazo previsto por ley, se los declara en rebeldía. Vamos al considerando 1, que hace referencia a los hechos probados. Considerando 1, que para una correcta definición del proceso se debe tomar en cuenta el alcance de los hechos probados y no probados, siendo lo más relevante lo siguiente. Hechos probados. Por documental de foja 7 de declaratoria de herederos se acredita la situación jurídica de la heredera de la señora María Elena Medrano Alvarado. Por documental de fojas 8 de certificado de bautismo expedido por la Arquidiócesis de la Ciudad de La Paz, correspondiente a Petrona Alvarado Jurado. Por documental de fojas 3 de matrícula de registro de derechos reales, se acredita que Petrona de Medrano y Ramón Medrano Valencia son titulares del lote de terreno ubicado en el pasaje litoral, avenida Tumuzla de la Ciudad de La Paz. Por documental de fojas 9, informe de fojas 6 emitido por el subregistrador de derechos reales de la Ciudad de La Paz, se acredita que hubo omisión en la inscripción de la matrícula señalada respecto, podemos volver tal vez a la pantalla. Ya. Hubo omisión respecto a la inscripción, ¿no?, del apellido paterno Alvarado, consignándose únicamente su apellido de casada, de Medrano. Finalmente, por documental de fojas 10 de certificado de matrimonio expedido por el Servicio de Registro Cívico, se acredita el apellido paterno y de casada de la causante en cuestión como Petrona Alvarado de Medrano. Los hechos no probados. Las partes demandadas, que en este caso serían los terceros que podrían presentar oposición a la solicitud en vía voluntaria de parte
de la que ha solicitado la adición y complementación del apellido, no obstante su legal citación y notificación con la demanda y demás actuados procesales, no han desvirtuado en ningún momento la pretensión principal de la actora. Máxime si se tiene presente que en el proceso se encuentran en rebeldía. Ahora mi compañera les va a hacer alusión a los fundamentos de la resolución. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, dentro del desarrollo de la resolución que hemos realizado, hemos utilizado como fundamentos jurídicos el artículo 450 del Código Procesal Civil, que, como hacía referencia a mi compañera Jocelyn, hace referencia a los procesos voluntarios, dentro de los cuales se encuentra la inscripción, modificación, cancelación o fusión de las partidas en el registro de derechos reales y otros registros públicos, siempre que esos no estén registrados por ley especial. Asimismo, hemos hecho referencia al artículo 1550 y 1551 del Código Civil. Y finalmente también hemos hecho mención al principio de unidad de la prueba, considerando que hemos llegado a la decisión final, considerando y haciendo una valoración conjunta de toda la prueba adjunta por la parte, y también realizando una valoración basada en la prueba tasada de cada una de ellas. Finalmente, mi compañero les señalará cuál ha sido la decisión que a la cual hemos llegado. Excelente. Muy buenas noches, tengan Muy bien, todos. muy bien la relación expediente, todo. Ahora vamos a ver lo importante. Lo importante es saber, primero, el registro cívico tiene competencia para modificar, rectificar y complementar datos en una partida de nacimiento, primero. Ahora vamos a ver si el juez la tiene. A ver, adelante. Por tanto, el juez público en materia civil y comercial noveno de la capital falla declarando probada la demanda de fojas 10 y 50 interpuesto por Marielena Medrano Alvarado. En consecuencia, se dispone la adición y complementación de apellido paterno del nombre de la señora madre de la demandante con los siguientes datos oficiales: Petrona Alvarado de Medrano. Sea por ante la Notaría de Fe Pública a cargo de la doctora Silvia Noya Laguna, a cuyo efecto procederá a adicionar el apellido paterno. ¿Puede repetir la parte dispositiva, Juan Víctor? Ten la gentileza de repetir. No te he escuchado. Falla declarando probada. Dispositiva, nada más. Interpuesto por María Elena Medrano Alvarado, en consecuencia se dispone la adición y complementación de apellido paterno del nombre de la señora madre de la demandante con los siguientes datos oficiales: Petrona Alvarado de Medrano. Sea por ante la Notaría de Fe Pública a cargo de Silvia Noya Laguna, a cuyo efecto procedase a adicionar el apellido paterno en la escritura pública 156/1976 de fecha 20 de abril de 1976, manteniendo los demás datos consignados en dicho documento firme y subsistente. Sea por ante la Oficina de Derechos Reales, a cuyo efecto procedase a adicionar el apellido paterno a la matrícula computarizada número 2010-99-000-6408, manteniendo los demás datos consignados en dicho documento firme y subsistente. Por Secretaría de Juzgado procedase a la otorgación. ¿Sí? Vamos a hacerte una consulta de precisión. Cuando el demandante o el solicitante impetran ante el juez público en lo civil y comercial rectificación, modificación de datos en la partida de nacimiento, demandan a dos instituciones, ¿verdad? Las dos no se presentan, va a decir que se sigue en, ¿cómo se denomina esto? En su rebeldía, al CERECI y a la Oficina de Derechos Reales, ¿sí? En este caso, doctor, de tal manera que el impetrante estaba requiriendo modificación, rectificación y complementación de los datos en dos documentos públicos. Primero, en la partida de nacimiento, que es del CERECI, y segundo, en otra institución, doctor, la Oficina de Derechos Reales, en una matrícula, en un folio. ¿Es así? ¿Eso nos puedes aclarar?
Doctor, no, se está pidiendo en este caso la adición y complementación en 2 instancias. Ante una notaría de fe pública, en una escritura pública, la corrección del apellido paterno que se había omitido, se había colocado antes como Petrona Medrano, pero el verdadero nombre era Petrona Alvarado de Medrano. Entonces ahora se está disponiendo que tanto en la notaría de fe pública como en derechos reales se modifique y se adicione este apellido paterno, tanto en la escritura pública 156/1976 como en la matrícula computarizada que ya le había referido. No es ante el CERECI. Por eso. No ante el CERECI, el certificado de nacimiento. Sí ante una escritura pública en la notaría de la doctora Silvia Noya, 1, y 2, en una matrícula de derechos reales. ¿Estamos bien? Sí, doctor. Ah, ahora sí, ahora sí. Bien, y según tú, ha sido procedente. ¿Sí? En este caso, sí, doctor, ha sido procedente, las pruebas han generado total convicción, ya que se han presentado todo el material probatorio. Todo indicaba de que ha sido una omisión a la hora de transcribir. Ya, está bien, las pruebas no hay ningún problema. Ahora bien, ¿qué entendemos por el juez natural? El juez natural es una de las garantías del debido proceso. ¿Qué significa? Es uno de los elementos esenciales del debido proceso. De tal manera que el debido proceso va a hacer que actúe el juez de forma competente, independiente e imparcial. Primero. Segundo, el juez público en lo civil y comercial puede modificar, puede rectificar y puede complementar partidas de nacimiento del CERECI. Respuesta, ¿cuál es? ¿Cuál es la respuesta para el grupo? La respuesta es no. María Jocelyn, adelante. Doctor, al respecto, ha habido un debate muy arduo respecto a la modificación, adición, complementación o cambio del nombre, ¿no? En instrumentos públicos, sea en partidas de nacimiento y demás, sobre todo debido a que la ley del Tribunal Supremo Electoral, no recuerdo el número de la ley, había derogado un artículo del Código Civil que le permitía al juez en materia civil realizar ese tipo de procesos. Sin embargo, doctor, lo que yo había investigado aquellos años cuando era aún pasante y había esa discusión, era de saber si tiene, como usted indica, competencia para realizar este tipo de procesos. Entonces, no tengo a la mano, doctor, pero hay jurisprudencia que señalaba de que ¿por qué tendría competencia el juez en materia civil para realizar este tipo de complementación, adición o cambio del nombre? Por el hecho de que el nombre es un atributo de la personalidad y todo lo que tiene que ver con los derechos de la personalidad están regulados sustantivamente en el Código Civil. Por lo tanto, al ser el nombre un aspecto inherente a los derechos de la personalidad de la persona, el juez civil tendría competencia para resolver cuestiones inherentes al cambio, adición o modificación del nombre. Pero eso es lo que yo había investigado en ese entonces, doctor. Si me da tiempo, puedo buscar esa línea jurisprudencial que fundamentaba en ese sentido. Bien, interesante. Muchas gracias, María Jocelyn. Pero de acuerdo a las normas, vamos a hablar del principio de competencia arreglada. Y hay otro principio en la Constitución que está establecido en el artículo 122. Imagínate si pensamos que es legal lo que tú acabas de decir. El 122 es bien claro. Dice, son nulos los actos de las personas que usurpan funciones que no competen de la ley, así como los que ejercen jurisdicción o potestad que no emana de la ley.
Ahora bien, ¿qué significa esto? Cuidado que el juez esté incurriendo en actos nulos. Por eso les digo, si la demanda era dirigida a derechos reales y dirigida al CERECI, como no lo ha sido solamente dirigida a un notario por una escritura pública que se ha equivocado para que modifique, porque el notario no puede hacer una nulidad de escritura pública si no hay un proceso judicial. Ojo, habíamos dicho ayer que la nulidad procede solamente de un proceso ordinario. 2. Contra la matrícula de derechos reales. Y el 452 establece que sí, el juez público en lo civil es competente para adicionar, complementar, rectificar matrículas de otros registros públicos, sobre todo derechos reales. Entonces, estamos, en este caso, no usurpando funciones. Por lo tanto, el análisis que han hecho ustedes está correcto. Está correcto. Vale decir, reiteramos, la adición, la complementación de partidas de nacimiento no es competente el juez en lo civil, no, es el CERECI. Pero si vamos a ordenar un error de un notario, que ya la matriz no puede ser cambiada, y esa escritura es fundamental, sobre todo ya no la pueden firmar, porque quién sabe que han fallecido, o ya no existen las personas, o han viajado, no están, entonces necesitamos la vía judicial para rectificar una escritura pública y a la vez una inscripción en una matrícula respectiva en derechos reales. Para ello sí es competente el juez. Bien, vamos a suspender, igual que ayer, casi a las 10 de la noche, la clase. Me avisan, por favor. Les agradezco la participación, ha estado muy interesante, excelente, muy bueno. Doctor, buenas aquí noches. Nos tocaría, ¿quiénes quedarían pendientes? Por favor, me avisan. Queda un grupo pendiente, doctor. El grupo 6, doctor, también quedamos pendiente, que es la declaración jurada voluntaria. ¿Es un solo grupo, Rosemary y Jonathan? ¿O son dos grupos? Consulto para que, si hay acuerdo, terminamos con ellos, no hay problema, yo tengo paciencia, y terminamos. Somos del mismo grupo. Avísenme. Perfecto, entonces yo les cedo la palabra para terminar esta práctica, ¿les parece? Adelante. Gracias, doctor. Buenas noches. Esto va a ser bastante cortito. Primero vamos a contextualizar la presente solicitud de declaración. Eso sí que me lo Dale, Jonathan. Bueno, vamos a contextualizar la presente solicitud de declaración jurada voluntaria, la misma que es presentada ante un juzgado civil de capital para ser esgrimida como prueba documental ante la ANH. Como grupo hemos concluido la viabilidad de la misma, toda vez que el Decreto Supremo 28419 de 21 de octubre de 2005 faculta a la autoridad jurisdiccional como única competente para tomar la declaración jurada voluntaria en materia de requisitos legales, técnicos, para la importación de hidrocarburos y productos refinados, regulados y no regulados. En este sentido, doctor, vamos a pasar a dictar la resolución. Que dentro del proceso civil voluntario, seguido por Freddy José Poma Castro, en representación de su empresa unipersonal, registrada en Fundempresa bajo matrícula XNIT-X, ante las consideraciones vistos, todo lo que ver con vino y se tuvo presente, considerando que por memorial de fojas X, el demandante manifiesta que su empresa tiene la intención de importar productos refinados no regulables. Por lo tanto, ante la realización de los trámites de autorización, la Agencia Nacional de Hidrocarburos, ANH, siguiendo el procedimiento establecido en el Decreto Supremo 28419, le ha compelido la presentación de requisitos legales y requisitos técnicos, y de los requisitos legales se evidencia puntualmente la necesidad de presentar declaración jurada ante juez de instrucción en lo civil, en la que
conste que la documentación e información proporcionada es fidedigna y será respetada por el solicitante durante la vigencia de la autorización. Considerando que apreciando el juzgador las pruebas producidas y tras la correspondiente valoración de la ley otorgada, se evidencia que el actor adjunta los siguientes documentos, mismos que van a ser valorados y van a ser aceptados por la sede judicial. Bien, admitida la demanda por decreto de Fojas X de Obrados, se dispone que Obrados pasen a despacho para dictar resolución. A continuación, la doctora Rosemary, por favor. Doctor, buenas noches. El Juzgado Público Civil y Comercial número 24, en fin, La Paz, 20 de agosto de 2020, dentro del proceso voluntario de declaración jurada interpuesta por Freddy José Poma Castro, mayor de edad, hábil por derecho, con carnet de identidad 2236214, La Paz, domiciliado en la avenida Pumaya número 1531 de Solla de la zona de Callampaya, en calidad de titular de una empresa unipersonal debidamente registrada ante las oficinas de Fundempresa y el Servicio Nacional de Impuestos Nacionales. Considerando con memorial de Fojas 1-1 vuelta, Freddy José Poma Castro interpone demanda de declaración jurada voluntaria, manifestando que se encuentra realizando el trámite de autorización ante la Agencia Nacional de Hidrocarburos para poder importar productos refinados no regulados según lo establecido en el Decreto Supremo 28419 de 21 de octubre del 2005. Considerando que el artículo 4 del Decreto Supremo número 28419 de fecha 21 de octubre del 2005 señala que entre los requisitos para obtener una autorización para importar hidrocarburos, lo siguiente: declaración jurada ante el juez de instrucción en la civil, con la que conste que la documentación e información proporcionada es fidedigna y será respetada por el solicitante durante la vigencia de la autorización. En ese contexto, y teniendo presente la disposición transitoria tercera, parágrafo 5 de la Ley 439, Código Procesal Civil, que señala: todas las competencias y atribuciones conferidas, entre otras normas, a los jueces y juezas de instrucción y partido en lo civil y comercial, pasarán a ser competencia, atribución de jueces y jueces públicos en materia civil y comercial, no pudiendo alegar falta de competencia. Por lo tanto, el juez público civil y comercial número 24 de la capital expone: se admite la presente demanda y consecuentemente recíbase la declaración jurada voluntaria cualquier día hábil de la semana en horas hábiles, sea con las formalidades de ley. Interesante, una declaración jurada voluntaria ante el juez público en lo civil y comercial. Doctor. ¿Por qué se ha solicitado esta declaración? Porque hay dos competencias para otorgar licencia de uso, transporte y comercialización de sustancias derivadas de los hidrocarburos. Una es la NH y otra es el Viceministerio de Gobierno. Por ejemplo, Petrobras, Petrobol, Petroquim y otras empresas que utilizan, por ejemplo, acetona, éter, querosén, que se denominan sustancias controladas, y sobre todo con las que utilizan como materia prima para hacer sustancias peligrosas o drogas, necesitan autorización de estas dos entidades: Ministerio de Gobierno, a través del Viceministerio de Sustancias Controladas, uno, y la ANH para comercialización. Y dentro de sus requisitos está la declaración jurada voluntaria. Ahora, vamos a diferenciar la declaración jurada voluntaria judicial, que acabamos de escuchar, que está muy bien, de una declaración voluntaria no jurada.
que se realiza ante el notario de fe pública de acuerdo a la ley del notariado plurinacional. De tal manera que si necesitamos la declaración voluntaria de cualquier hecho, de testigos, peritos, informes, o por ejemplo, presentarse una convocatoria pública para ser defensor del pueblo, se hace ante notario de fe pública. Esto lo establece la ley del notariado plurinacional y el reglamento, su decreto supremo 2189. De manera que diferenciemos la palabra jurada. La jurada se hace ante un cursor, ante el secretario del juzgado. Pero cuando no es jurada, se hace ante el notario de fe pública. Y también, obviamente, se la eleva como una escritura extraprotocolar. Adelante, doctora Marcela. Doctorita, adelante. ¿Qué consulta tenemos? Sí, doctora, era sobre el anterior grupo, en realidad. El que ya había expuesto sobre la aclaración de datos de identidad, por la vía judicial, que debía cumplirse ante las oficinas de derechos reales y la notaría de fe pública. Para iniciar el proceso, mi duda va, para iniciar el proceso voluntario ante la vía jurisdiccional, ¿tendría que tener un rechazo de la Oficina de Derechos Reales o una observación en sentido de que el registro no estaría igual que en la escritura de declaratoria de herederos, ¿no? Más o menos así he entendido la demanda. Sin embargo, me parece que eso no va a existir desde la implementación de la Ley 247, la 803, su decreto reglamentario, la 1314 y la nueva 1227, porque el heredero ahora tiene la facultad de hacer esa aclaración de datos de identidad del de cuyos. Entonces, ¿por qué tendría que ir a la vía voluntaria jurisdiccional cuando lo puede hacer por la vía administrativa? Bien, sí, la primera parte está bien clara. No es necesario tener una prueba preconstituida no es necesario. No necesito yo agotar una instancia en el CRSI, no necesito yo agotar la instancia administrativa, el jerárquico, los recursos revocatorios, nada. Directamente me voy al juzgado. Ahora bien, habíamos dicho, cuidado con ejercer competencia que no nos compete, de acuerdo al mandato de la Constitución. Si se trata de asuntos de nombres, apellidos, etcétera, es el CRSI, como está ratificando la doctora Marcela García, es el CRSI. Ahora, si existe una escritura pública en la cual las partes ya han fallecido, no están, no pueden firmar una aclaratoria con el asentimiento y consentimiento de ambas partes, de una transferencia o de lo que fuere, en derechos reales, se va a la vía ordinaria, a la vía judicial. De tal Pero, manera doctor, que ya entonces, no es así. en este caso, Ya no es así, porque tenemos la ley 247 que define que el heredero puede hacer la corrección, porque en este caso es el heredero puede hacer la corrección del fallecido acreditando su interés legal con la aceptación de herencia, así que la aceptación de herencia esté con el nombre correcto. Cuando hay, ya, está bien. Cuando hay, voy a aclarar, cuando hay contradicción, se va a la vía judicial. No, doctor, no estoy de acuerdo. Incluso ahora con la ampliación a la 247, sí. Incluso con la ampliación de la 247. Sí, esa es la vía administrativa. Por eso la 1227. Por eso el decreto supremo 27957, creo que es, reglamentario de la ley de derechos reales, ha simplificado, ha desjudicializado. Antes todo era judicial, ahora ya no, ¿verdad? De hecho, en el artículo 50 del 27957
señala de que se pueden hacer aclaraciones. Claro, se tenían que hacer las aclaraciones, como usted dice, doctor, con anuencia de partes, ¿no? En este caso, vendedor y comprador, para aclarar lo que se habían equivocado en una escritura pública en el folio real. Sin embargo, todo eso se ha simplificado porque evidentemente antes todas estas aclaraciones se hacían por la vía judicial, porque no ibas a encontrar, no ibas a lograr hacer una escritura con anuencia de partes, ¿no? Sin embargo, ahora se ha simplificado con la ley 247, que amplía que los herederos pueden hacer con una aclaración unilateral, y ahora incluso la 1227, que aclara que el subadquiriente puede hacerlo incluso de su vendedor, ¿no? Entonces, yo no veo que, ahora sí, claro, no hay que agotar, no existe subsidiariedad, no hay que agotar la vía administrativa, puede ir directamente a la vía judicial y el juez le va a aceptar y esta demanda va a salir probada. Pienso que es una pérdida de tiempo cuando lo puede hacer por la vía administrativa. No hay ningún impedimento para hacer estas aclaraciones de datos de identidad por la vía administrativa. Ya ni siquiera es el heredero que no lo puede hacer, lo puede hacer el heredero, ni siquiera el subadquiriente, el comprador de un bien inmueble que le han vendido con una abreviatura en la escritura pública, ¿no? Todo eso ya lo pueden aclarar. Sería una pérdida de tiempo hacer esas aclaraciones por la vía judicial. Doctor, yo quiero tomar la palabra. No, estoy a tiempo de Doctor, ¿puedo tomar la palabra? Conforme al artículo 450, el inciso de ese caso, que es el numeral 10, dice inscripción, modificación, cancelación de partidas en el registro de derechos reales, así como en otros registros públicos, siempre que no estén regulados por una ley especial. Al haber ya una ley especial, que son lo que nombra la colega, la 247, la 803, ya no se tendría que ir. Sí, la 247. Sí, ya no se tendría entonces, el juez ya no tendría. Directo al CDC. En la vía en la vía judicial ya no lo tendría que admitir, sería todo vía administrativo. Eso sería. Correcto. Cuando hay contradicción se va a ir al ordinario, se va a volver contencioso, ¿verdad? Cuando es nombres, apellidos, acentos o alguna confusión, etcétera, en el CERECI, directamente en la vía administrativa. Como dice la doctora Marcela, vamos a ahorrar tiempo y sobre todo dinero. Entonces, antes era en la vía judicial. Imagínense ordinarizar un proceso por un apellido o un acento en el apellido, ¿verdad? Ahora sí, la vía notarial es la vía judicial, lamentablemente. La vía notarial, lamentablemente, tiene que ser por la vía judicial, no es ante el CERECI, porque el testimonio hace fe de un documento público. Entonces, en este caso, por eso han ido, porque la doctora Silvia Noya, notaria, había errado en una matriz, en una escritura pública, etcétera. Entonces, necesitaban complementar, enmendar y rectificar una escritura pública que ya había salido ¿a dónde? Al tráfico jurídico. Por eso lo hicieron y les fue bien en la vía voluntaria judicial. Pero todos los trámites de nombres, apellidos, etcétera, partidas de nacimiento, etcétera, como dice la doctora Marcela y la doctora Rosemary, que es registro civil, aclaramos que es en la vía administrativa. Bien, si no hay alguna otra consulta, hemos terminado con todos, me parece. Ha sido una jornada igual que la de anoche, maratónica. En este caso, ustedes han dado examen hoy y yo ayer, ¿verdad? Y es bueno, ¿cómo se llama? Doctor, buenas noches. Intercambiar criterios porque, lógicamente, necesitamos que mutuamente podamos informarnos y actualizarnos. Deri, creo que quiere hablar, o Ronald, no sé quién es. Deri, adelante. Sí, doctor. Doctor, buenas noches, compañeros, muy buenas noches. Bueno, primeramente, doctor, quisiera agradecerle a usted por esta semana, en verdad que ha sido muy grato y he aprendido mucho. La siguiente, tengo esta pregunta, doctor, con relación a lo que se estaba hablando, doctor. Es el artículo 9 del Código Procesal Civil establece
el derecho al nombre y también el orden, ¿no? Dice, el nombre comprende el nombre propio y el individual, el apellido paterno y el apellido materno. Ampliamente las doctoras han explicado que el decreto supremo 24.7 establece ese registro ante el oficial de registro civil. La duda es la siguiente: el Código Civil establece el cambio, la adición y la rectificación. En un hecho hipotético, doctor, y ante la boga de los derechos de género, podría presentarse el caso de que una persona pida la inversión del apellido, es decir, no cumplir ese orden, el nombre, el apellido paterno y el apellido materno, sino que vaya primero el apellido materno y luego el apellido paterno. Entonces, surge en mí esa pregunta. ¿Podríamos iniciar un proceso? Hay casos y hay casos, ¿verdad? Doctor. Yo conozco personas que se han cambiado los 3 nombres, el de pila y los 2 apellidos. Imagínense, como todos son capitalistas, como todos son foráneos, como todos son gringos, y el presidente es gringo, habla inglés, yo también tengo que serlo. Y se cambió los 3 nombres. ¿Me entiendes? En ese entonces, como acabamos de aclarar, se lo hizo en la vía judicial. Como dices tú, el Código Civil y el Procesal Civil admite modificación, cambio, enmienda, etcétera, de nombres. Ahora bien, hay otras normas en el exterior que, por ejemplo, prohíben utilizar nombres extranjeros en Latinoamérica, o por lo menos en Argentina y otros países. Entonces, ahí están limitando la libertad de elección. Pero yo creo que ahora, para modificar un nombre, ya es más complicado, porque tendrías que sacar certificado de todo lado. Primero, el sistema financiero. Segundo, Interpol. Y tercero, los antecedentes y registro domiciliario. Antiguamente no se exigía porque no estaba todo computarizado. De manera tal que si no tuvieras en todos esos sectores antecedentes, podría proceder la modificación, el arreglo, y es en la vía administrativa. El CERECI va a emitir una resolución en la vía administrativa, ¿no? La inversión de los nombres, María Elena. No, me han colocado Elena María. Entonces te piden informe al sistema financiero, es sí o sí. Te piden informe a antecedentes policiales, te piden informes del certificado domiciliario y otros más. Y recién te dan curso. No sé si está satisfecha tu pregunta. Y con esto nos vamos a descansar. Bien, el lunes continuamos de la subsiguiente semana, ¿verdad? Si hubiera dudas o consultas, no duden en escribirlas en el grupo y las vamos a ir respondiendo poco a poco. Les agradezco su gentileza, su paciencia y nos veríamos el subsiguiente lunes. Han hecho un puente, seguramente por algún tema administrativo, ¿no? En la agenda que tenemos. Muchísimas gracias. Si no hay consultas, muchas gracias. Doctor, una consulta. ¿El test, qué día lo vamos a dar? Yo creo que va a ser el último día jueves de clases, ¿no? El miércoles podemos hacer un repaso similar al de hoy. Sí, por favor. Por eso les digo, anoten preguntas, si es necesario. Y el jueves damos un test sencillo, no se preocupen. Y lunes y martes terminamos con 2 temas.
El lunes yo creo que vamos a hacer cooperación judicial internacional, que está en el Código Procesal Civil, y procesos concursales el día martes. El miércoles hacemos un repaso conjunto, ejercicio de esta, similar a esta. Vamos a hacer, pero ya de otros temas, exhortos, cartas rogatorias, embargos a nivel ya internacional. Y luego vamos a ver el test final el día jueves. Bien, muchísimas gracias, un saludo, exhortarles nada más a cuidarse. Gracias.